Vamos a analizar los distintos desniveles que nos depara este verano. El más inmediato, que es el del Partido Popular. Casado acaba de conseguir ya que Cospedal en público diga: este es mi candidato, es un magnífico candidato, es lo que ha dicho, para suceder a Rajoy. El equipo de Casado y el de Santamaría llevan ya días en un nivel de confrontación política total, sin precedentes en la historia reciente del partido, por lo menos en público, y a esta hora nadie puede hacer un pronóstico certero de lo que va a pasar el fin de semana en el Congreso del partido. ¿Hasta qué punto, Pablo Simón, estas primarias van a transformar al Partido Popular? Pues sin lugar a dudas lo van a hacer, porque no solo va a cambiar el liderazgo, sino probablemente también el equipo e incluso el estilo, ¿no? Porque no olvidemos una cosa: Mariano Rajoy probablemente ha sido el único presidente conservador puro que hemos tenido en la historia reciente de la democracia, es decir, alguien que tiene total aversión al cambio o a introducir una modificación, un proyecto ideológico de fondo. José María Aznar no era ni mucho menos así, ¿no? Pero como bien señalas, ahora mismo estamos en un entorno de incertidumbre, porque son 3.084 compromisarios, de los cuales 500 o más son natos. No sabemos cómo se van a posicionar, porque todos son cábalas. Una y otra candidatura tratan de generar ese efecto carro ganador, de decir que ellos inevitablemente van a ganar para coordinarse detrás. Pero ya sabemos que van a ser 2 días, viernes y sábado, en el que esos compromisarios van a estar juntos, en una olla a presión, hablando en el bar, intercambiando ideas, y puede haber cambios de última hora, ¿no? Porque esto, algún congreso inesperado hemos visto. Y luego también, por último, que cada cual está persiguiendo una línea ideológica muy clara. Es decir, Casado está haciendo un Pedro Sánchez a la inversa. Es decir, igual que Pedro Sánchez ganó sus primarias diciendo que era lo nuevo contra lo viejo y él era netamente de izquierdas, Pablo Casado está haciendo exactamente la misma estrategia. Yo vengo a limpiar ese vídeo, ¿no? Aunque no sea suyo, bueno, pero no viene mal, ¿no? Para recordarlo. Yo vengo a quitar a las generaciones más antiguas y yo soy derecha desacomplejada. Y luego Soraya Sáez de Santamaría está haciendo valer su principal activo, que es: yo soy la candidata más competitiva de todos, apostad por mí, que yo soy la que puede hacer que tengamos buen resultado en el 19. Pero de momento, vamos, todo incógnitas. Daniel Gascón, el PP que salga de este proceso va a ser ideológica y orgánicamente distinto al PP de la última década. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, que al principio siempre se hablaba de la falta de debate de ideas en el PP. Y entonces estaban como, por una parte, esta plataforma que tenía una idea como más administrativa, ¿no? Que yo creo que Soraya sería el ejemplo máximo, con, pues a veces con un elemento paternalista de distintas visiones de las instituciones públicas, y otra que tenía unas ideas más militantes, ¿no? Y que va con ese sistema, que me parece que el ejemplo más claro es Casado, ¿no? Lo que pasa es que luego muchas de esas ideas seguramente ya están testadas y a lo mejor no nos gustan mucho, ¿no? Pero ves ese neoliberalismo económico más duro, o una especie de conservadurismo moral que parece que es como dar una imagen más combativa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que si él ganara, sí que cambiaría la ideología, ¿no? del partido. La reideologización que le está proponiendo Casado al PP es, Cristina, un debate que el PP tenía que tener después de tantos años limitándose a gestionar las instituciones que gobernaba. Sí, yo creo que es un debate que efectivamente se veía venir y tenía que llegar, entre otras cosas porque no nos olvidemos que al PP también le ha cambiado muchísimo el contexto. Ha pasado de ser el único partido de ámbito nacional de la derecha española a competir con Ciudadanos, y eso hace que tenga que cambiar su posicionamiento y que tenga que cambiar también su estrategia. No solamente eso, sino que parece que esa estructura vertical que se aglutinaba en torno a Rajoy en estos momentos se ha caído, y eso, la cultura política de un partido tan acostumbrado a esa rigidez organizativa, pues tiene que gestionarse de una forma que es compleja, ¿no? En ese sentido, yo creo que en estos momentos lo que estamos viendo es cómo emergen cuentas pendientes de hace años, que salen ahora, como se suele decir, en la bajamar, ¿no? Cuando la bajamar llega, es decir, cuando baja el nivel del agua producto de una crisis que en estos momentos ha hecho que el Partido Popular salga del poder, salga del gobierno, pues en esos momentos es cuando emergen cosas que habían pendientes. Lo que pasa es que ese reposicionamiento que estáis comentando hay que hacerlo teniendo en cuenta esa clave de contexto, que es que en estos momentos están compitiendo con Ciudadanos. Por eso, el análisis que hacía Pablo Simón de decir, bueno, es que en estos momentos Pablo Casado lo que está haciendo es decir: yo vengo a limpiar de todas estas cosas que tanto nos han generado incertidumbres y vengo a recuperar la esencia de un Partido Popular que nos recuerda mucho al de José María Aznar. Esa yo creo que es un poco la clave en la que se va a jugar, ¿no? Esa pureza ideológica, esa asimetría que Pablo señalaba de Pedro Sánchez al otro lado, por un lado, frente a una Soraya de Santamaría que lo que está planteando es esa capacidad de gestión y de alguna forma ese carácter más administrativo que comentábamos ahora, ¿no? Pero coincido en que van a ser días en los que no está nada claro. Sabemos que está habiendo presiones tanto internas como externas al partido, por cierto, y en ese sentido yo creo que hay que esperar hasta el último momento, porque esas últimas 48 horas que comentábamos, ¿no? De olla a presión, ahí pueden pasar muchas cosas y se pueden dar muchos movimientos en una u otra dirección.
Sí, y además hay una pregunta también, ¿no? ¿Es lo mismo ganar un partido que ganar después unas elecciones? Yo creo que también estaría bien, como comentaba Cristina, ¿no? Vamos a ver esta cuestión de contexto. ¿A quién le conviene más un candidato u otro? Yo creo que más o menos estamos de acuerdo que ambos candidatos son buenos contra Ciudadanos. No podemos ver cuál de ellos más. ¿Qué candidato de los dos sería una peor noticia para Ciudadanos? Eso yo creo que es la pregunta pertinente. Es decir, claro, yo creo que esta es muy buena porque puede haber un Ciudadanos que diga, no, mira, es que me deja más espacio en el centro porque lo escora más a la derecha y Sáenz de Santa María puede crecer más para ahí. Pero desde luego para el PSOE yo tengo claro que le interesa Casado, porque Casado ya ha declarado que todas las guerras culturales a propósito del feminismo, de la memoria histórica, etcétera, él va a entrar como elefante en cacharrería y eso le viene muy bien al PSOE porque le permite convertirse en el punto focal de oposición a un PP más duro, no volver un poco a Zapatero, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es lo del contexto que tenemos que analizar y los compromisarios lo van a pensar también. ¿Lo ves así, Daniel? Sí, también lo veo de una forma muy parecida. También me hace... es curioso que llevamos mucho tiempo siempre hablando de la gran crisis de la socialdemocracia y ves que también tiene otra crisis muy similar, el centro-derecha, ¿no? Y aquí vemos cómo los candidatos lo que quieren es diferenciarse de lo que ha sido el partido hasta ahora, ¿no? Es la apuesta de Casado, ¿no? Entonces yo creo que también hay esa clave y luego con otro peligro, ¿no? Que a veces dices desde una posición más socialdemócrata o liberal o más a la izquierda puedes alegrarte de estas dificultades, pero por otra parte la derecha que está surgiendo cuando se cae el centro derecha es la chifladura trumpista que más o menos cada día nos da nuevas fuentes de perplejidad, ¿no? Y Le Pen a unos kilómetros. ¿Cualquier debate sobre las ideas en un partido de derechas deriva en una radicalización o no tiene por qué? No debería, ¿por qué? ¿No? No tendría por qué ser así. Sin embargo, estamos viendo que gran parte de esa derecha sí que está reaccionando de esa manera. Probablemente todo el momento histórico que estamos viviendo en el conjunto, sobre todo en Europa, ¿no? Yo me voy a ceñir a Europa, lo que está dando son debates nuevos que implican que hay un reposicionamiento de todos, de las derechas, de las izquierdas, de la socialdemocracia, de todos, ¿no? De las derechas más democristianas, más neoliberales, absolutamente se están corriendo todos los ejes. Y en ese sentido, uno de los peligros que hay es ese, que el reposicionamiento de las derechas se haga a una derecha que nos tiene que poner a temblar cuando escuchamos cosas como las que venimos oyendo de los Le Pen, de los Trump de compañía, ¿no? En ese sentido yo creo que es importante estar atentos a ver cómo la derecha se reposiciona sin que sea capaz, o siendo capaz de encontrar una identidad sin llegar a esos posicionamientos que nos recuerdan a tiempos fascistas directamente. Y yo reconozco que a mí la apelación que hizo Pablo Casado el otro día, lo de Schengen, me dio miedo. O sea, aunque sea, entiendo que es un requiebro retórico ante la crítica a la euroorden, ¿no? Vamos a explicar, es cuando el tribunal alemán decidió que extraditaría a Puigdemont a España, pero solo con la condición de que solo fuera juzgado por malversación. Entonces, en ese momento, Pablo Casado dijo, hasta que no se arregle el sistema de la euroorden, anulamos Schengen. Claro, es que eso es Víctor Orbán. Es decir, claro, eso es moverse a una posición de derecha muy extrema que aleja al Partido Popular de lo que han sido los consensos básicos en los que estaba instalado. Y yo creo que si eso, entre comillas, infecta nuestro sistema político y empezamos a hablar en esas retóricas, podemos empezar a tener problemas, ¿no? Bueno, son las 9:15 de la mañana, las 8:15 en Canarias. La noticia a esta hora es que Cospedal acaba de anunciar su apoyo público a Pablo Casado. Por lo tanto, todos los candidatos a liderar el PP que no pasaron la primera criba, la de las primarias, todos están ya con Casado. Ninguno con Soraya Sáenz de Santa María. Vamos a la bolsa. Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Aymara. Ahora la bolsa se mueve en territorio positivo. El IBEX 35 suma un 0,1%. Está en el nivel de los 9.700 puntos, con el euro cambiándose a $1.17 y el barril de Brent pagándose a $74.73. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos. Este es el momento en que un grupo de parlamentarios y ciudadanos en Cataluña era abucheado el sábado en Canet de Mar, una localidad de la provincia de Barcelona en la que hace una semana se vivieron aquellos enfrentamientos entre personas que llenaron la playa de cruces amarillas por los políticos independentistas presos y otro grupo que intentó retirar esas cruces. Ciudadanos había pedido permiso para celebrar un acto allí, pero el ayuntamiento, gobernado por Esquerra, se lo negó con el argumento de que ese espacio ya estaba ocupado. Ciudadanos entonces optó por acudir a Canet y dar un paseo por el centro, pues con los vecinos que quisieran sumarse, y a partir de ahí se vivieron momentos de mucha tensión, como este que hemos escuchado, cuando un grupo de personas increparon, abuchearon a arrimadas al grito de fascistas, iros de aquí. Bueno,
Poco después, la alcaldesa de Canet, que es Esquerra, escribía en sus redes que Arrimadas y los suyos habían ido a la localidad a buscar la confrontación y a provocar. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña. Buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Cómo vivió usted ese episodio de tensión en Canet? Bueno, como todos los episodios, con mucha pena de ver cómo el procés y cómo el separatismo ha roto Cataluña por la mitad, y también con cierta indignación de ver cómo hay dirigentes políticos de los partidos separatistas, como por ejemplo la alcaldesa de Canet, que es de Esquerra Republicana de Cataluña, que nos intentaba echar de Canet. Dice que ustedes fueron a provocar. Claro, es que el separatismo considera que los que no somos independentistas, si nos movemos libremente por Cataluña, estamos provocando. Y me parece muy grave. Es decir, provocación que es que los no independentistas podamos ir a cualquier municipio de Cataluña. Además, es que quiero recordar que en Canet casi el 20% de la población votó a Ciudadanos en las pasadas elecciones autonómicas, por no hablar de otras fuerzas constitucionalistas, ¿no? Por tanto, esta señora, la alcaldesa de Esquerra, lo que quiere es expulsar de su municipio, hacer sentir incómodo a todo aquel que no comulgue con el separatismo, y es gravísimo. Y lo que yo me pregunto es, ¿esto al gobierno de España le parece normal? ¿Esto al gobierno de España le parece que es una apertura al diálogo en el separatismo, que te intenten expulsar de determinados municipios porque les dé la gana? A mí me parece que aquí hay que poner un pie en pared, aquí hay que defender a millones de catalanes, y el gobierno de Sánchez no puede estar mirando para otro lado diciendo que esto es muy normal y que aquí lo que hay que hacer es dialogar, e incluso ahora llegan a criticar a Ciudadanos y a defender a los partidos separatistas del señor Torra, lo que ya me parece de aurora boreal, vamos. Pero ¿cómo se revierte semejante nivel de confrontación social y política si no es precisamente intentando promover un diálogo conciliador? Un diálogo mientras se respeten los derechos de los catalanes, ¿no? O mientras se violan los derechos de millones de catalanes, estamos mirando hacia otro lado. Lo primero que hay que hacer es defender nuestros derechos, que somos ciudadanos españoles igual que el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas. Y una vez que se estén defendiendo nuestros derechos, entonces dentro de lo que es la democracia, tú puedes dialogar, tú puedes negociar, pero ¿cómo puede ser mirar para otro lado? O sea, el problema aquí no es el diálogo, el problema es que se mira para otro lado. Yo creo que el señor Sánchez no está haciendo la operación diálogo, el señor Sánchez está haciendo mirar para otro lado, porque mientras el señor Torra va a exigirle que se levanten las cuentas, que ya lo ha hecho, el control de las cuentas, mientras va a exigirle que se acerque a los presos separatistas a cárceles que controla el separatismo, mientras se cede en todo esto, el gobierno de la Generalitat no ha cambiado ni un ápice de lo que está haciendo. Sigue expulsando de las instituciones con símbolos ideológicos a los catalanes, seguimos teniendo que ir a playas que están llenas de cruces amarillas como si fuera un cementerio, vemos cómo se enchufa a fugados de la justicia en chiringuitos de la Generalitat, incluso a Puigdemont se le acaba de poner una oficina de expresidente con sus chófers, con sus secretarias. Vamos, una vergüenza, es que es una vergüenza. Los que no somos independentistas, de nuevo, pues tenemos la sensación de haber sido otra vez abandonados por parte del gobierno de España. Y insisto, el problema no es el diálogo, el problema es mirar para otro lado mientras violan los derechos de millones de tus ciudadanos. Señora Arrimadas, usted es licenciada en Derecho. ¿Está de acuerdo con quienes avisan de que si Llarena retirara ahora la euroorden para evitar una entrega condicionada de Puigdemont, estaría actuando con un tacticismo que no tiene encaje en nuestro sistema jurídico y que por tanto Llarena debe aceptar la entrega para juzgar a Puigdemont solo por malversación, o no tiene por qué ser así? Mire, nosotros respetaremos las decisiones judiciales y respetaremos lo que el señor juez Llarena decida en este caso. Lo que sí que no hace falta ser licenciada en Derecho para saber es que las resoluciones judiciales se tienen que cumplir. Y lo que estamos viendo en Cataluña ahora es que los partidos separatistas dicen que no van a cumplir la resolución que suspende de sus cargos públicos a los políticos separatistas que están en prisión. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez si sus socios de gobierno, si los que le han llevado a Moncloa, si aquellos con los que dialoga y dicen que son mejores que incluso los que estamos en Ciudadanos, resulta que se niegan a cumplir esa resolución muy sencilla de aplicar, que es la suspensión? Aquí no hace falta ser licenciado en Derecho, aquí hace falta simplemente ser ciudadano y entender que si la gente de a pie tiene que cumplir con las resoluciones judiciales, aquí no puede haber un favoritismo y un privilegio para los políticos. Terminamos, señora Arrimadas, sí. Por tanto, las decisiones judiciales hay que respetarlas y los políticos, como el resto de la gente, tienen que respetarlas igual. Una última pregunta, señora Arrimadas. ¿Ciudadanos apoyaría la creación de una comisión de investigación sobre las grabaciones en las que Corina dice que el rey emérito cobraba comisiones y la utilizaba como testaferro?
Pues nosotros siempre vamos a respetar, insisto, las investigaciones judiciales que se puedan abrir en este marco. Es muy pronto, todavía no se ha registrado, que sepamos, ninguna iniciativa en este sentido. Y por lo va a tanto, hacer Podemos esta semana. Sí, no la ha registrado aún, por eso no sabemos el contenido, no sabemos la orientación y por tanto prudencia hasta que haya esta propuesta registrada y podamos ver el contenido. Pero en cualquier caso nosotros respetaremos todas las decisiones e investigaciones judiciales. Otra cosa es el ámbito de la comisión, pues ya veremos cuando se presente esta propuesta, a ver en qué consiste. ¿Qué le parece a usted el contenido de esas grabaciones? Pues insisto, son unas grabaciones obtenidas por una persona, pues ya sabemos cuál es su situación y desde luego, insisto, o sea, nosotros siempre vamos a estar abiertos a una investigación, pero la verdad es que a veces nos sorprende que hay partidos políticos que no tienen propuestas para otras muchas cuestiones y que en esto siempre sean los primeros, pero insisto, vamos a esperar a ver cuál es el contenido de esta propuesta y la valoraremos en nuestro grupo parlamentario. Inés Arrimadas, gracias por estar esta mañana en la SER. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Y esta mañana con Cristina Monge, Pablo Simón y Daniel Gascón, que es el editor de Letras Libres en España. Es de una gravedad política notable lo que pasó este fin de semana en Canet de Mar. Daniel, ese episodio de enfrentamiento que acabamos de comentar con Inés Arrimadas. Sí, yo creo que lo es porque tiene ese elemento que estamos viendo estos días a veces de una apropiación del espacio público y luego pues que de repente te increpen por defender una opción política, ¿no? Y claro, estos son los representantes, pero también estás despreciando a los votantes, que son muchos, ¿no? Yo ayer estuve escuchando a Josep Borrell, que hablaba, ¿no? Entonces él, pues por una parte criticó en Barcelona, en las jornadas de sociedad civil y entonces él cerró allí y claro, él defendía la pluralidad de Cataluña, ¿no? Yo creo que eso pues es una de las cosas que hay que poner en valor y reconocer, y me parece que la normalización de las relaciones institucionales que estamos viendo estos días es importante y que luego también tiene que haber esa parte donde es creo fundamental una cierta pues destensión también a nivel social y civil, ¿no? Pablo. Sí, yo creo que eso es indudable, ¿no? Porque al final no estamos hablando de la despolitización del espacio público. Todas las ideas se pueden expresar. La cuestión es que existe un espacio público que es plural y todas tienen que poder hacerlo en libertad. Y es cierto que al final, cuando uno echa la vista atrás a todo este año que hemos tenido tan intenso, ¿no? Con un curso político que ya comenzó con los atentados de Barcelona y que ha generado, digámoslo así, una olla a presión dentro de Cataluña, es verdad que este tipo de situaciones no ayudan tampoco a lo que tiene que ser también una normalización de la vida allí, porque estamos hablando de la mejora entre las instituciones españolas y catalanas, pero también tenemos que reconocer una cosa, que es que donde hay que empezar a suturar es también la propia sociedad catalana, que es plural, abierta, con diferentes ideas y que tiene que haber unos mínimos comunes denominadores de tolerancia y de respeto, ¿no? Cristina. Efectivamente, yo creo que en democracia el espacio público o es plural o no es espacio público y por lo tanto tiene que dar lugar a la expresión de todo tipo de manifestaciones políticas con el debido respeto, ¿no? Sin mayor misterio, que es una cosa bastante sencilla de entender en una cultura democrática. A mí me gustaría que en este tipo de conversaciones que en estos momentos se están empezando a poner en marcha, esta parte que tiene que ver más con intentar normalizar la vida política, que no quiere decir dejar de lado el debate político, sino normalizar la vida social, normalizar la convivencia, me gustaría que de alguna forma también se abordaran. Tampoco hace falta que sepamos todos los detalles, ¿no? Se pueden abordar de forma discreta, pero que de alguna manera se pusieran encima de la mesa esos pasos que hacen falta ir dando para que la convivencia vuelva a ser una convivencia plural, como por cierto ha sido en Cataluña muchísimos años. Y que dejemos de ver estos episodios que la verdad es que son escandalosos y nos escandalizan, aunque también es verdad, yo quisiera señalar que por lo que vamos conociendo afectan a ese tipo, a esa parte de la población catalana que está más politizada, que es más militante, ¿no? Yo quiero pensar, por lo que va llegando, que otro tipo de sector de la sociedad catalana que está menos implicada en este tipo de procesos está empezando ya a restañar esas heridas y está empezando a encontrar lugares de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, sí que sería bueno que por parte de todos los líderes políticos, de todos los partidos, de todas las plataformas de la sociedad civil que hay con unas u otras opciones políticas, se dieran también señales que ayudaran a que la parte que está más politizada en la sociedad catalana también empezara a andar un camino de normalización. Es también llamativa la crítica tan frontal por parte de Ciudadanos y por parte de un sector del PP a cualquier intento de diálogo y de distensión institucional.
Pablo. Pero tiene que haber cierta normalidad. Es decir, tenemos que entender que es obvio que ninguno de los actores políticos van a renunciar a sus objetivos de máximos. Esto es inevitable, ¿vale? Y tenemos que asumir que, guste o no guste, hay un segmento importante de la población catalana que no se reconoce con el Estado, que quiere marcharse de aquí, y por lo tanto lo que hay que hacer es buscar o pactar al menos el desacuerdo. Es decir, entender cuáles son los límites, las fronteras mínimas de ese desacuerdo y de ese debate. Lo que entendemos, o al menos entiendo yo que es lo grave que ocurrió a partir del 6 y el 7 de septiembre, es que saltaron por los aires las costuras de ese marco institucional mínimo en el cual nos podemos mover y en el que todos los procesos o propuestas políticas son legítimas siempre y cuando no se apisone los derechos de las minorías, que es, yo creo, el punto común denominador, ¿no? Y es cierto que hay actores políticos que desconfían más, y es cierto que hay actores políticos que pueden tener cierto rendimiento en que la tensión continúe, pero no es solo de una dirección. Es decir, hablamos de PP y de Ciudadanos, pero no olvidemos que se presenta Crida Nacional esta tarde, el partido nuevo de Puigdemont, que lo que va a buscar es presionar para listas unitarias y para que la polarización no termine, porque esto es un negocio rentable para algunos. Vamos a explicar. Crida Nacional es el manifiesto que se va a presentar esta tarde en Barcelona, que está firmado por Puigdemont, también por Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat, y por Jordi Sánchez. Es un manifiesto que, bueno, básicamente lo que va a hacer es derivar en la creación de un partido o de una marca electoral en la que sus impulsores dicen pretender aglutinar a todo el independentismo, aunque sus impulsores saben bien que todo el independentismo pues no se va a aglutinar ahí, porque Esquerra difícilmente va a renunciar a ir a las elecciones bajo su marca. Entonces, bueno, tampoco es muy difícil adivinar que lo que hay de fondo es un intento por comerse ya directamente al PDeCAT, por dejar absolutamente desarticulado todo el aparato controlado por Marta Pascal, y por también intentar ganarle espacios a Esquerra, presentándose como somos la lista del independentismo, y bueno, y esos son los que nos han querido integrar con nosotros, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar, Daniel, la creación de ese partido o esa marca electoral o de lo que vaya a ser? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo allí es, una vez que hemos visto que la vía unilateral fracasa, hay unos movimientos de poder allí dentro donde es muy difícil que nadie ¿quién es el primero en reconocer que eso ha ido mal o reconocerlo públicamente, ¿no? Cuando se habla a veces de la idea de los héroes de la retirada, ¿no? Que me gusta usar esa frase, pero también pienso en el moonwalk de Michael Jackson, ¿no? ¿Quién tira para atrás, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay una especie de reticencia a reconocer eso, y creo que son esos movimientos un poco casi de sobrepuja, ¿no? De a ver quién no quiere decir eso, quién va a ser más auténtico, sobre todo a un nivel a veces más retórico que luego de gestión real, ¿no? Porque a veces se inflama el discurso para ocultar un poco la derrota o las concesiones que tienes que hacer sobre tus objetivos esos de máximos, ¿no? Yo creo que eso además vale para muchos, ¿no? Cristina. Sí, efectivamente, yo creo que la puesta de largo de esta nueva formación política lo que evidencia es que Puigdemont se estaba quedando cada vez con menos espacio en el PDeCAT, ¿no? Y por cierto, yo creo que allí la postura del grupo parlamentario del PDeCAT en la moción de censura que le dio el gobierno a Sánchez es un hito bastante importante que nos obliga a introducirlo en el análisis, porque puede ser un punto de inflexión. Yo creo que hay un dato que a los partidos catalanes no se les debería pasar por alto, y es que si las elecciones del 20 de diciembre lo que dieron fue una clara victoria a las posiciones que menos proclives se mostraban en un principio para empezar a andar un camino de acuerdo, en estos momentos las encuestas nos dicen que eso puede estar empezando a cambiar. No digo que esté cambiando, no digo ni mucho menos que haya cambiado ya totalmente el panorama, pero sí que vamos viendo indicios de que esos partidos, esas formaciones que pueden estar dando mayores señales de empezar a andar un camino de diálogo, de empezar a establecer dinámicas de acuerdo, pueden estar empezando a ser premiadas en la opinión pública. Yo creo que esto debería ser tomado en cuenta por parte de cualquiera que haga una estrategia electoral o por parte de cualquiera que en estos momentos vaya a plantearse una nueva formación, como puede ser esta. Hablabas de las encuestas. Hoy el Periódico de Cataluña publica un sondeo de GESOP según el cual Esquerra ganaría a día de hoy unas autonómicas en Cataluña, pasaría de los 32 escaños que tiene ahora mismo a 35-36, sería la fuerza más votada. Ciudadanos caería de los 36 que tiene ahora mismo, era la fuerza más votada, pasaría a tener 29-30, o sea, estaría cayendo entre 7 o 6 escaños, y el Partido Socialista, el PSC, en este caso, sí que repuntaría, pasaría de 17
a 22 escaños. ¿Qué te sugieren estos datos, Pablo? Claro, yo es que creo que la respuesta en Cataluña siempre ha sido la misma, lo que pasa que son los políticos lo que hacen la pregunta. Me explico. Si tú mirabas cualquier sondeo desde ya casi antes el inicio de todo el procés hasta ahora, la opción preferida de los catalanes, si tú lo hacías a 3, es decir, independencia, statu quo, mejora el autogobierno, siempre es la central, siempre es mejora el autogobierno. Pero como son los políticos los que hacen la pregunta y se han colocado en una posición de polarización en la que todo ha sido binomial, es decir, sí o no, sí a la independencia o no, a cualquier coste además, esto ha cerrado o ha cegado cualquier posibilidad de que se expresen otras posiciones que realmente sí que son mayoritarias y sí que pueden ser de consenso. Lo que estamos viendo ahora en las encuestas hasta cierto punto es el efecto de ese cansancio y de esa sobreexposición. Estamos viendo un reciclaje de los antiguos convergentes en una posición que podríamos considerar mucho más dura y netamente independentista, es decir, estamos viendo, digámoslo así, como una NVA flamenca, es decir, alguien mucho más intenso hacia esas preferencias más a la derecha, una Esquerra que siempre mejora en las encuestas lo que luego le da a la realidad de las elecciones, y por cierto, probablemente Esquerra tendría que hacer una reflexión también muy de fondo de cómo no ha sido nunca capaz de privarse del abrazo del oso que le dan los postconvergentes, y luego vemos que el PSC mejora también por efecto de la llegada de Sánchez, ¿no? O sea, existe cierto efecto luna de miel, pero los bloques más o menos permanecen igual. Es que tenemos que reconocer que existe un permanente empate, y habrá que plantear, por lo tanto, otra pregunta distinta para salir de esta situación, que a lo mejor no tiene remedio, es decir, que a lo mejor no tiene solución, y hay que llevarlo a la conllevancia, pero al menos para que todos estemos dentro del mismo marco, ¿no? Daniel. Sí, me parece que lo que ha explicado Pablo está muy bien contado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ahora vemos que hay muchos intentos también en el mundo intelectual, que por ejemplo una revista que se llama Política y Prosa, que se está preparando para reconstruir ese espacio común, ¿no? Incluso también había esa idea de que una de las cosas con las que acaba el procés es el catalanismo, ¿no? Que era que tenía además una apuesta por la modernización de España y que más o menos es engullido por el independentismo, ¿no? Y ahora hay intentos un poco de ver si se le puede resucitar, ¿no? Por otra parte, también creo que lo que hemos visto ha sido había una parte muy grande de la sociedad que no se había visto tan clara hasta el procés, ¿no? Porque esa parte que se sentían españoles y catalanes porque no estaba articulada políticamente, eso lo hemos visto. Entonces creo que el nuevo acuerdo no puede ser igual que el que había antes, porque ese actor, que es muy importante, ha sido más visible. Entonces el pacto tendrá que ser distinto al de antes, ¿no? 2 minutos y hablamos de los planes del gobierno, hablamos de impuestos y hablamos de la amnistía fiscal. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. 10 menos 20 de la mañana, 9 menos 20 en Canarias. Pedro Sánchez reúne hoy a su ejecutiva, la ejecutiva del Partido Socialista, por primera vez desde que es presidente. Mañana acude al Congreso para explicar las líneas políticas que pretende seguir durante su mandato, y quizá ahí encontremos nuevos detalles sobre los planes del gobierno para reducir el déficit según el nuevo ritmo pactado con Bruselas. Todo, de momento, por lo que nos han dicho, a través de cambios fiscales, impuestos al diésel, a la banca, a las empresas tecnológicas, cambios en el impuesto de sociedades hasta un tipo mínimo efectivo del 15%, que las empresas no puedan reducirse sociedades a través de deducciones, una más otra, más otra, más otra. ¿Responde este plan, o lo que sabemos por ahora de este trayecto fiscal que propone el gobierno, a lo que se espera de un proyecto de gobierno socialdemócrata, Cristina? Sí, yo creo que básicamente sigue esas líneas, aunque habrá que esperar a que se concrete, a ver exactamente cómo se pone negro sobre blanco cada una de esas tasas o de esos impuestos planteados. Lo primero que yo creo que hay que señalar que cambia es que se ha pasado de una política de recorte del gasto público o de la inversión pública, dependiendo de los casos, a una política de incrementar los ingresos, lo cual ya de por sí, pues efectivamente responde a ese ideario socialdemócrata que planteas. Falta concretar que ese giro efectivamente se manifiesta y se pone en marcha en torno a esa idea de las políticas sociales o del giro social que ya Pedro Sánchez venía anunciando desde antes de llegar al gobierno, y que sería esa parte más coherente con las políticas socialdemócratas que planteas, ¿no? De todas formas, yo creo que son tasas o son impuestos muy diferentes los unos de los otros. Los estamos metiendo en el mismo cajón, por simplificar, pero tiene poco que ver la tasa Google, que se llama, o el impuesto a la banca, o el hecho de que los grandes grupos tengan el impuesto de sociedades con ese 15%, que parece que
parece una cifra bastante asequible, ¿no?, a la luz de lo que pagamos el resto de ciudadanos o el resto de empresas. Y, por ejemplo, es muy diferente al tema del diésel. El diésel que hay que recordar que en Europa ha venido gozando, y en España, por supuesto, de beneficios fiscales muy importantes. Y en estos momentos en que estamos viendo que las cuestiones relacionadas con medio ambiente, con contaminación atmosférica, empiezan y tienen que seguir siendo prioritarias en las políticas nacionales, esos impuestos al diésel de alguna manera vienen a plantear también un giro en torno a las políticas en cuanto al transporte, que tienen que ver con contaminación atmosférica, con cambio climático y con la salud de las personas, que hay que recordar que el diésel es uno de los responsables de esas partículas que luego directamente nos llegan al pulmón cuando respiramos por las calles de nuestras ciudades. Por lo tanto, yo creo que son medidas diferentes y que pueden suponer ese giro social que tú planteas, siempre y cuando, y esto es algo que el gobierno también ha anunciado, aunque de una forma probablemente no tan clara, se combinen con un plan de lucha contra el fraude fiscal. No olvidemos que sigue siendo una de las grandes lacras que tenemos en este país, todo ese porcentaje de impuestos que no se acaban de cobrar, que no llegan a las arcas públicas y que podrían suponer un incremento de los presupuestos muy importante. Daniel. Sí, diría que son casi un planteamiento socialdemócrata bastante clásico, ¿no?, en el que pues tienes una subida de impuestos, mantienes la estabilidad presupuestaria intentando reducir lo más duro, digamos. Entonces, desde ese punto, sí me parece que le falta concreción, y esa variedad en los impuestos que señalaba Cristina, pues tiene que ver, es una demostración, ¿no? Luego, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una experta en estado de bienestar, Eloisa del Pino, ¿no? Ella contaba pues cómo en España, aunque los tipos son altos, luego efectivamente no son altos, y estamos 6 puntos por debajo de la media europea en recaudación de el efectivo, impuestos, ¿no? El tipo efectivo, sí, el que terminamos pagando, Pablo. Es que eso es muy importante al final, y es cierto, estamos hablando de una consolidación fiscal de cariz netamente socialdemócrata, es decir, mejorar los ingresos y no tocar tanto el gasto. Las estimaciones de recaudación que maneja el gobierno son 10.000 millones de euros más o menos, y es seguro que no van a llegar, es decir, es muy complicado que lo hagan, como mucho pueden quedarse en 6.000, 7.000 por la complejidad de algunas de las figuras. Y Cristina mencionaba esto porque es muy interesante, ¿no? Hay algunas que son más fáciles de aplicar que otras. Por ejemplo, la mejora del tipo efectivo del impuesto de sociedades para que las bonificaciones no sean acumulables por las empresas es muy sencilla, porque como tienes ingresos a cuenta, es muy fácil hacerlo. Ahora bien, la tasa Google a las tecnológicas es muy complicado si no te coordinas con Europa, porque sabemos que, por ejemplo, Reino Unido sí la aplica, pero esta Diverted Tax puede hacer que estas empresas pues ingresen en otros países, ¿no? Entonces algunas son más sencillas, otras más complicadas. Es cierto que la mejora de los ingresos siempre es algo que va a permitir el que no haya recorte en el gasto, pero no olvidemos una cosa: estos presupuestos generales del Estado, que han sido los primeros de la historia aprobados por unanimidad en el Congreso, si me permitís la broma, o sea, los arranca el PP y los cierra el PSOE, o sea, son unos presupuestos curiosos, ya eran expansivos. Es decir, no olvidemos una cosa: en 2019 hay elecciones y todas las administraciones tienen mucho interés en gastar. Ahora viene la negociación por el techo de gasto, que es lo que va a marcar después los presupuestos de las comunidades autónomas. Y todo el mundo tiene incentivos en que en año electoral haya más gasto, porque hay muchas cintas que cortar y aquí todo el mundo se juega la reelección. Precisamente por eso crees que no va a ser demasiado peliagudo el camino del gobierno para la aprobación de los nuevos presupuestos. Depende porque como los presupuestos es otra cosa. Es decir, el techo de gasto primero tendrá que pasar por el Senado. Y claro, en el Senado ahí el PP tiene mayoría absoluta y esto se puede poner más complicado. Los presupuestos veremos, pero en cualquier caso con una prórroga presupuestaria sería suficiente, porque con hacer créditos extraordinarios, y que ya sabemos, acordaos que ya Montoro ya dijo que iba a aflojar un poquito el déficit a los ayuntamientos. ¿Quiénes gobiernan ayuntamientos y comunidades? Pues Podemos y PSOE, entonces tienen cierto interés en que se relajen un poquito los objetivos para que al final los votantes estén más animados, ¿no?, a la hora de ir a las urnas después. Cristina. Sí, efectivamente, ese contexto político hay que tenerlo en cuenta, yo creo que es indudable. Pero en cualquier caso, también significaría un giro en las políticas presupuestarias que se han venido aplicando en los últimos años. Y aunque es verdad que los presupuestos ya venían siendo expansivos, yo creo que ahora lo que falta para el gobierno de Sánchez es plantear ese incremento de los ingresos, en qué se concreta en cuanto a gasto. Realmente vamos a ver un giro en las políticas sociales prioritarias, tal y como parece que se vislumbra a la luz de la propia composición del gobierno, el hecho de que se nombre un alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, o que se pongan en marcha estructuras que tienen más que ver con políticas sociales, el hecho de que se plantee medidas fiscales más progresivas. Es decir, yo creo que estamos fijándonos en estos momentos de cuánto dinero de más va a llegar, que ya es muy importante porque supone un cambio en los presupuestos de hasta ahora, pero lo que tenemos que vernos ahora y lo que tenemos que fijarnos muy bien es ese dinero que llega, a qué se destina en lo concreto, en las cosas concretas y las partidas concretas. Por cierto,
¿Qué opináis de que Sánchez no vaya a publicar la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal, a pesar de que lo prometió varias veces siendo candidato? Bueno, contradictorio evidentemente es, porque ahí están esos audios de Pedro Sánchez prometiéndolo, incluso en el Congreso. Pero os pregunto, ¿es lógico que no se pueda publicar la lista de nombres de personas que se acogieron a una ley? Porque era una ley en la que se decía no se publicara la lista de nombres de las personas que se acojan a esta ley. Cristina. No, muy lógico no parece, ¿no?, que sea así. El gobierno de Pedro Sánchez está diciendo que hay impedimentos legales, no tienen preceptos jurídicos que les faciliten el publicar esos nombres. Hay que recordar que estamos hablando de una amnistía fiscal del año 2012 muy conflictiva, que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional. Y hay que recordar también que cuando Pedro Sánchez llega al poder, llega al gobierno, después de esa moción de censura, lo hace, que yo creo que eso es un dato que no debemos perder de vista en toda la legislatura, dure lo que dure, lo hace con una moción de censura provocada por una sentencia tremenda contra un caso de corrupción. Y lo hace articulando un discurso de transparencia contra la corrupción, que de alguna forma es lo que vertebra el eje de su relato, de su planteamiento. Yo creo que ahí el Partido Socialista tiene que ser extremadamente cauto y extremadamente perspicaz de alguna manera, ¿no?, para que todo lo que tiene que ver con transparencia, todo lo que tiene que ver con corrupción, sea absolutamente intachable. Daniel. Sí, yo creo que, bueno, claro, el problema es que sobre todo haberlo dicho antes y luego no poder cumplirlo ahora, ¿no? Yo en esto no soy experto. También podría entender que si que sea un impedimento legal no lo hagas, pero entonces no deberías haberlo dicho antes, ¿no? Yo creo además que, como ha dicho Cristina, tienes este gobierno que apuesta por la lucha contra la corrupción ya en sus, digamos, es con lo que ganas la moción, y eso te obliga a ser especialmente escrupuloso en este asunto, ¿no? También al mismo tiempo, sabiendo que corres un riesgo que es acabar en estos excesos morales de la política que puede tener, pero bueno, es también el juego en el que tú te has iniciado, y que también creo que responde a una cierta demanda social comprensible en muchos casos, ¿no? Simón. Claramente, y además las explicaciones han sido muy insuficientes. Despacharlo esto rápidamente en rueda de prensa diciendo que hay impedimentos legales, cuando hubo una PNL en el Congreso de los Diputados en 2017, a finales, si no me equivoco, aprobada por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, diciendo que esto se tenía que publicar, merece como poco muchas más explicaciones de las que se han dado hasta ahora, ¿no? Y después la opinión pública valorará si efectivamente esos impedimentos legales son reales o no lo son, porque aquí lo importante es que tienes que, si caso vas a cambiar en el compromiso que habías adquirido antes, justificarlo de una manera mucho más pormenorizada, ¿no? No despacharlo así. Son las 10 menos 10 de la mañana, las 9 menos 10 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Bueno, para cerrar esta primera tertulia de Hoy por Hoy en verano, quiero romperos un poco los esquemas. Leemos esta mañana en El País una entrevista con el director de la Real Academia, Darío Villanueva. Se pronuncia sobre la supuesta resistencia de la Academia a abrazar el lenguaje inclusivo en género. La semana pasada Pérez Reverte decía, como la RAE se ponga a cambiar la Constitución para introducir en texto un lenguaje inclusivo, yo me marcho. Bueno, dice Villanueva, el problema no está en confundir la gramática con el machismo. Dice, las lenguas se rigen por un principio de economía, y el uso sistemático de los dobletes, como miembro y miembra, o diputados, diputadas, vascos y vascas de Ibarretxe, eso acaba destruyendo la esencia económica del lenguaje. ¿Cuál es vuestra posición? Empiezo por el escritor y editor de Letras Libres en España, Daniel Gascón. Bueno, yo creo que me parece que a veces en este debate se confunden los fines con los medios. Es decir, lo que el fin es la inclusión, a veces creo que entramos en el lenguaje de una forma de una manera un poco precipitada, ¿no? Luego también sabemos que la lengua, las gramáticas, los diccionarios tienen una parte que es la parte de descripción y la parte de prescripción, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces nos molesta una definición, por ejemplo, porque refleja un uso que ya no es el que a nosotros el que empleamos normalmente, ¿no? Eso el diccionario tiene sus sistemas. Yo creo que a veces la lengua tiene muchos más recursos para hacer un lenguaje inclusivo sin que tengas que forzar la gramática o provocar esas duplicidades, ¿no? Sino que tú puedes encontrar otras palabras, usar el género y tal. Hace poco estaba en una mesa redonda y entonces alguien decía, alguna persona, o ella, como dicen en inglés, no es que persona en castellano
ya es femenino, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, igual que gente, ¿no? O sea, hay muchas maneras, yo creo, que te permiten buscar el final, que es digamos que el mundo que tú presentas es más igualitario y a lo mejor no tienes que retorcer o crear construcciones artificiales. ¿Diputados y diputadas sí o no? Cristina Monge. Por supuesto que sí, claro que sí. Vamos a ver, con sentido común, es decir, el lenguaje expresa y al mismo tiempo conforma el pensamiento. Yo creo que esto es algo que los lingüistas ya nos enseñaron hace muchísimo tiempo y no podemos olvidarlo. En ese sentido, obsesionarse con que en un discurso de un folio todas las palabras tengan que ir en masculino y femenino a la vez, pues no parece que sea muy de sentido común. Pero que a lo largo de ese discurso se haga mención a los diferentes géneros de forma clara, o que se utilicen, como decía ahora Daniel, que se utilicen genéricos para expresar mejor la pluralidad y para expresar mejor a los dos géneros, me parece que es un debate que ya tenemos que tener por asumido. Yo creo, además, fijaros que la gente más joven lo está empezando a incorporar de una manera bastante natural. Tú en estos momentos estás en un aula, en una clase donde la mayoría son chicas, les hablas en femenino y nadie se escandaliza, cosa que hace unos años no pasaba. Por lo tanto, yo creo que es sentido común, pero no olvidemos que el lenguaje expresa y conforma el pensamiento. Tú estás en clase y dices vosotras, a un grupo en el que hay un 30% de chicos, y no se sorprenden. Efectivamente, sí, efectivamente así es. O sea, tú estás en clase en un grupo donde es mayoritariamente de mujeres y además lo haces con carácter de provocación para ver qué pasa, ¿no? Para ver cómo se reacciona y empiezas a ver cómo cada vez más se asume con total normalidad tanto por parte de ellas como por parte de ellos. Pablo Simón. Porque al final la cuestión es buscar un uso razonable del lenguaje que efectivamente persiga la inclusión, pero yo siempre por economía del lenguaje al genérico. Ciudadanos, ciudadanas, ciudadanía. Ya está, es decir, podemos buscar fórmulas más sencillas sin tampoco estar todo el rato rompiéndonos los cuernos de ver cómo lo encajamos, ¿no? Sí, pero diputados y diputadas. Sí, bueno. Porque ahí en Ciudadanos y Ciudadanas tienes el camino del medio, que es ciudadanía, pero en diputados y diputadas. Bueno, ahí en ese caso concreto, por ejemplo, sí. En ese caso, sí, a menos que recurras a señorías. ¿Vascos y vascas? Ahí ya, por ejemplo, no. Pablo Simón, Cristina Monge, Daniel Gascón, gracias por acompañarme en esta primera mañana de nuestra temporada de verano en Hoy por Hoy. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Llega ya a la SER Pablo González Batista. Hasta mañana.